Dragon Ball Daima ha vuelto a causar un verdadero revuelo en la franquicia de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super en general. Y es que la razón de esto y que los fanáticos se han vuelto totalmente locos es que han cambiado completamente el canon de qué personaje de uno de los villanos más importantes de todo el anime. Estoy hablando de Majin Buu, o por lo menos de Kid Buu. La explicación de esto se debe a que en el capítulo 8 se revela que Kid Buu en realidad no tiene el origen que nos habían contado los sagrados Kaiosamas, es decir, un origen que a mí personalmente, abro paréntesis, me ha encantado desde siempre porque Majin Buu es la conjugación de toda la maldad, de todo lo malo en el universo, cierro paréntesis. Pero resulta que en Dragon Ball Daima, que se supone que es canónico, el origen de este personaje queridísimo por todos los fanáticos de Dragon Ball Z, resulta que no es así. Y es que en realidad fue creado por una bruja, y si bien mucho se creyó que gran parte de esta creación fue por el mago Bibidi, en realidad es la bruja Marva, un nuevo personaje que acaba de aparecer en Dragon Ball Daima. Ahora, para entender esto debemos remontarnos a la saga de Majin Buu, es decir, la saga clásica de Dragon Ball Z, en donde se nos había explicado de una manera corta pero detallada que Majin Buu en realidad era la conjunción de la maldad del universo que el mago Bibidi había tratado, por así decirlo, de controlar, y que el resultado natural, repito, natural de todo esto fue el nacimiento del mismísimo Majin Buu o Kid Buu. Sin embargo, en Dragon Ball Daima, toda esta, por así decirlo, explicación que los sagrados Kaiosamas nos habían dado, se cambia totalmente. Y ojo, la destrucción que había causado la criatura que es Kid Buu o Majin Buu en el universo fue una brutalidad. Tanto así que hasta el mismo Beerus-sama o el mismo Whis, señor Whis, se había enterado después de su despertar que los guerreros Z habían detenido a esta criatura tan poderosa que representaba la maldad o el caos en el universo. Cosa que, si nos estamos dando cuenta con todo lo contado en Super, pues la verdad es que todo esto se da una vuelta de 360 grados y se tergiversa un poco. Digo un poco porque a la final de cuentas, la creación de Kid Buu igual sigue siendo importante en el universo de Dragon Ball en general. ¿Por qué? Porque sigue siendo una entidad mala. Es decir que Marva, de seguro, haciendo sus experimentos en una juventud, esta bruja que se ve clarito que es extremadamente poderosa, o por lo menos en sus conocimientos científicos mágicos del mundo de Dragon Ball, decidió conjugar toda esta maldad y crear a Kid Buu. Y si bien yo hubiera preferido la explicación de siempre, en donde pues simplemente Kid Buu se cogía, o Majin Buu se cogía desde la creación del universo, todo lo malo se conjugaba y se creaba esta extraña criatura, resulta que en realidad es de origen artificial. De un origen artificial un tanto extraño, porque dentro del contexto de Dragon Ball Daima vemos que la doctora Arinsu, hermana del sagrado Kaiosama, está tratando de crear a un nuevo ser Majin, es decir, a un nuevo Majin Buu. Tal vez sea azul, y digo que sea azul porque en el chasis de la olla donde estaban creando a este ser se vio un color valga la redundancia, azul. Sin embargo, cuando ya todo explotó, cambió a verde. Ojo, aquí abro un paréntesis. A mí en lo personal me gustaría ver a un nuevo Majin Buu, o por lo menos a una nueva raza, por así decirlo, en donde nosotros podamos tener varias opciones. Si bien el personaje de Majin Buu flaco, Kid Buu, para mí es dentro de mis favoritos, y aquí también agrego al androide número 21, el diseño me encanta. Androide que apareció en Dragon Ball Fighter Z, el juego, y que luego ya lo vimos haciendo, entre comillas, gala de su expresión en Dragon Ball Super Hero. Son personajes que tú ves el diseño, los ves rosados, los ves malos y tú dices, wow, son increíbles. Es el tipo de villano que a mí me gusta. Sin embargo, es posible que ahora Dragon Ball Daima, cambiando el canon que teníamos en mente de que era un ser único, en realidad nos presenten a una nueva especie o subespecies o nuevo personaje de Majin Buu. Repito, esto bajo mi criterio no es malo, pero yo creo que sí sería un tanto raro tener nosotros a un nuevo Majin Buu de otro color. Repito, hay tantas cosas en la franquicia de Dragon Ball que en teoría son inexplicables, debido a que, por ejemplo, en el juego de Xenoverse, tanto 1 como 2,
Los Majin son una raza, es decir, los Majin Buu rosados son una raza y tú te puedes crear algo parecido. Entonces aquí en Dragon Ball Daima va a salir otro Majin Buu rosado, quizás género femenino o género masculino, y que a la final termine haciendo apología de la maldad, pero creado por estos brujos del reino demoníaco. Eso es lo que en realidad no sabemos. Sin embargo, cambiar el canon de esta manera tan drástica y que Dragon Ball Daima no está respetando lo que está pasando en Super, y digo pasando porque ya en Super están un poquito más adelantados en el manga, sí es un tanto extraño. ¿Ustedes qué piensan, fanáticos de Dragon Ball? ¿Creen que esto es extraño? Porque hay cosas del canon que literal se tergiversan. Repito, si bien esto de cambiarle el origen no afecta tanto a la franquicia, por lo menos a los fanáticos de Dragon Ball Z sí que nos rompe un poquito el esquema, debido a que ya teníamos un concepto fijo de lo que era la criatura Majin Buu, y ahora resulta que en realidad fue creado por una bruja que es extremadamente poderosa, por lo menos en conocimiento, y que Babidi nunca pudo controlarlo, y que de alguna manera la bruja Marva con Babidi quedaron de acuerdo para crearlo. Ojo, que en Dragon Ball Daima se ve que la bruja Marva no tiene intenciones malignas. Sin embargo, sí se arrepiente por haber creado un ser tan poderoso y tan incontrolable que él afectó no solo al reino demoníaco durante siglos, sino también al mismo universo. Y ahí tenemos la gran guerra de los sagrados Kaiosamas en contra de la criatura y cómo todo terminó en el gordito Majin Buu. Sin embargo, esta criatura Majin Buu, al ser representante del caos y tener la capacidad de comerse a sus oponentes y absorber sus personalidades también, creo que es extremadamente peligrosa. Y lo que va a pasar actualmente en Dragon Ball Daima, creo que va a ser un antes y un después en la franquicia, porque la doctora Arinzu supuestamente está creando algo que obedezca automáticamente su personalidad. Por eso en el capítulo vemos cómo pone una gota de su saliva para que responda a sus órdenes, lo que no pasó con la primera creación de Marva. Ojo, fanáticos de Dragon Ball, a mí en lo personal no me gusta tanto el hecho de que sea de origen artificial. Creo que la misticidad, por así decirlo, de Majin Buu era que venía con el universo y era una criatura extremadamente poderosa. Sin embargo, no me parece nada mal porque en este aspecto por lo menos podemos tener más entregas de personajes malvados como por lo que vimos en Majin Buu. Majin Buu gordo, Majin Buu flaco, Kid Buu son una misma entidad. Sin embargo, ya luego después de ver las acciones que tuvimos con el Kid Buu, ya sabemos que cada una de estas criaturas tienen su representación o tienen su forma de existir en el universo de Dragon Ball. Algo muy interesante sin duda, pero que verdaderamente ha puesto de cabeza a la fanaticada de Dragon Ball, porque no sabemos qué más va a cambiar el canon de Dragon Ball Daima. Y por cierto, les doy una notición, hay pistas por ahí que apunta que veremos a Goku fase 4 en esta animación, debido a que posiblemente este Goku fase 4 sea una fase demoníaca de la energía de los Super Saiyajin. Todavía son especulaciones, son teorías que estamos barajando en el fandom de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Daima, Dragon Ball Super, pero sea como sea, el cambio del canon no creo que vaya a afectar tanto a la franquicia. Sin embargo, a algunas teorías de los fanáticos, o por lo menos conceptos que ya teníamos, sí que nos han tumbado totalmente. Pero déjame saber tu opinión en caja de comentarios.